Bienvenido estudiante herreriano del cuarto año de secundaria. Hoy en aritmética vamos a ver estadística 2. Empecemos. Medidas de tendencia central va a ser lo que vamos a tratar en esta ocasión. Vamos a ver para dos tipos de datos, para un conjunto de datos y para datos tabulados. En el caso, empecemos con moda. Es el valor de la variable que más se repite o el de mayor frecuencia. Hallamos la moda en cada caso. Bueno, en el caso A tenemos que es 21 y en el caso B tenemos que es pues 15 y 18, pues hay dos, ¿no? Que más se repiten. En este caso hay dos modas en el caso B. Ahora vemos que el valor de la mediana va a depender de la cantidad de datos. Vamos a leer. Cuando tenemos n datos ordenados en forma creciente, ordenados, no te olvides, o creciente, decreciente, la mediana es el valor central si n es impar. Es el del medio si n es impar, como en el caso A, ¿ves? Y es igual a la semisuma de los valores centrales si n es par, como en el caso B. En el caso A, como te decía, son 7 datos, ya están ordenados, por tanto el valor que está en medio es 23. En cambio, en el caso B, no están ordenados, lo ordeno. Luego me doy cuenta que son pares, todo, en total son pares. No que los datos son pares, sino que es un número, la cantidad, son 16, 19, 21, 25, 28, 31, son en total 6 datos, ¿no? La cantidad de datos. En este caso, 21 más 25 entre 2 va a ser la mediana. Ahora, la media aritmética o promedio, ¿qué va a ser? Es la suma de todos los datos, pero entre 6, ¿ves? Y eso nos va a dar 18,33. Ahora, vamos a tener nuestros datos que hallarlos en las medidas vamos a hallarlo ahora en datos tabulados, o sea, datos de tabla. Para la media aritmética, ¿no? Vamos a utilizar la marca de clase por las CF absolutas, ¿ves? Entre el valor de n, que es el número de datos. Vamos a ver el ejemplo. Las edades de un grupo de deportistas fue agrupada tal como muestra la tabla. Haya la edad promedio de este grupo de personas. Bien, sacamos marca de clase. Acuérdate, lo vimos en la clase pasada. 10 más 14, que va a darnos 24. Entre 2, 12. ¿Ves? Y así vas formando tu marca de clase. Y luego vamos a empezar a multiplicar. 12 con 6, 72. 16 con 10, 160. 20 con 12, 240. 24 con 9, 216. 28 por 3, 84. La suma de todos ellos es 772, lo cual lo dividimos entre el total, que es 40, y nos da 19,3. ¿Pero qué significa este valor? La media aritmética o promedio de todos los deportistas participantes, ¿no? La edad promedio, ¿te acuerdas que nos preguntaban? Es 19,3 años. ¿Ok? Vamos a ver, en este mismo ejemplo hallaremos la moda. Pero para calcular la moda de n datos tabulados, primero se ubica el intervalo que tiene la mayor frecuencia, denominándose a esta clase modal. Y luego utilizamos la fórmula que ves ahí. Ok, vamos a ver qué significa cada uno de estos datos. L sub i es el límite inferior de la clase modal. Importante, hay que hallar la clase modal. D sub 1 es la diferencia de frecuencias absolutas entre la clase modal y la premodal. Ok, la diferencia de frecuencias absolutas entre la clase modal y la posmodal. Y C va a ser la amplitud. Veamos, el intervalo de mayor frecuencia, ¿cuál va a ser? Pues el tercero, el que es de 18 a 22, ¿no? ¿Ves? Observamos que son 12 los datos que están en ese intervalo. Bien, entonces si va a ser ese intervalo, el límite inferior va a ser 18. La diferencia de 1 es la diferencia de la clase modal con la premodal, o sea, 12, y el anterior a este, que va a ser 10. ¿No? 12 menos 10, 2. Y luego la de 2, que va a ser la diferencia de la frecuencia absoluta, ¿no? Que es en este caso 12, menos la posmodal. ¿Quién está después de 12? Pues 9. 9 está después de 12, ¿ves? Y ya tienes que esté. ¿La amplitud qué va a ser? Pues la amplitud es la distancia, que el intervalo entre el inferior y el superior, que es 22 menos 18, 4. Y reemplazamos cada uno de los datos. ¿Ves? 18 más 2 entre 2 más 3 por 4. Y eso me da 19,6. La moda de todos los deportistas es 19,6. Listo, ya está. Vamos ahora al siguiente. En este mismo ejercicio vamos a hallar la mediana. Entonces, ¿qué va a significar acá? Cada uno de estos valores. Dice acá, L sub m es el límite inferior de la clase mediana.
C, el ancho de la clase mediana. F mayúscula sub m sub i, m menos 1, es la frecuencia absoluta acumulada de la clase precedente a la mediana, a la clase mediana. ¿Ves que dice menos 1? Y la F minúscula es la frecuencia absoluta de la clase mediana. La clase mediana es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a la mitad de datos por primera vez. Del cuadro anterior, la mitad de los datos va a ser 40 entre 2, 20. En la columna de las frecuencias acumuladas, las F mayúsculas, buscas aquella frecuencia que es mayor a 20 por primera vez, que será el tercer intervalo. Claro, pues mira, buscas 6, 16, 28, ok, veo que por primera vez mayor a 20 será 28, entonces acá está, ya tienes el intervalo de 18 a 22. Ahora trabajamos los datos, ¿no? El límite inferior 18, la frecuencia acumulada anterior a este 28, ¿cuál va a ser? 16, ¿ah? Va a ser el mayúscula. Ahora la frecuencia absoluta que le corresponde a 28 es 12, ¿no? El tercer intervalo es 12. La amplitud va a ser 22 menos 18, menos 2 es 4, ya lo sabíamos, ¿no? Vamos a reemplazar cada uno de estos datos. Vamos a tener que el inferior es 18 más la amplitud de clase, ¿no? 4 entre 20 menos 16 entre 2. ¿Cuánto todo de 2? 19,3. La mediana de todos los datos, todos los potencias es 19,3. Y ya está. Ahora sí, vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente cuadro muestra la distribución de frecuencias del tiempo en minutos que emplea un grupo de alumnos en ir de sus casas al colegio. Ok, como puedes observar, los datos que están en negro son los datos que nos dan. Vamos nosotros a hallar el intervalo. Mira, recuerda de que siempre si acá se toma 10, acá no se toma 10, acá se toma. Y si acá se toma 20 es porque acá no se tomó. Mira, y así completamos principalmente ese intervalo segundo. 10 y 20. ¿Ves que cuánto es lo que se llevan? ¿Cuánto es la amplitud de clase entre ellos dos? Sí, es 10. Claro, de 10 hasta 20 hay 10. Por tanto, si antes era 10, ¿quién tendrá que ser para que siga siendo 10 la amplitud? 0. Ahora, si acá es 20 más 10, 30. 30 más 10, 40. 40 más 10, 50. La amplitud de clase es la mitad de ellos. 10 más 0 entre 2. 5. 20 más 10, 30, entre 2, 15. Y así sucesivamente. ¿Y cómo completamos acá? 50, 20, ¿no? Fácil. Pues recuerda que la primera frecuencia absoluta, ¿no? Es igual ¿a qué? ¿No? ¿Lo puedes igualar a qué? Pues a mí justo te dan el H relativa, la frecuencia relativa, que significaba que era el F1 entre 200, ¿no? F1 entre 200 es igual a 0,25. Por tanto yo puedo hallar F1, claro. Formas tu ecuación. F1 por tanto será 200 por 0,25 que te da 50. Entonces F2, ¿qué va a ser? Acuérdate, F2 entre 200 es igual a 0,1. Por tanto, F2 va a ser 200 por 0,1. Y así te va a salir 20. Y luego, ¿qué va a pasar acá? Bueno, ya en este caso, como no te dan este espacio de acá, este dato, el H sub 3 relativa, no te lo dan, tú vas a tener que hacer lo siguiente. Coges a 4m entre 200. Así lo vas a representar. 4m sobre 200. No te vayas a olvidar. ¿Por qué? Porque acá, en este dato de acá, te dicen que es 4m. En este dato de acá. Todo que ya está reemplazado. Y en este dato de acá estaba 3m. ¿Ok? Ya estaba 3m. Por eso, cada uno de estos datos se puede poner como 4m entre 200 y 3m entre 200. Listo. Y el final, sí, el F1, 2, 3, 4, 5, el F5 entre F5, ¿qué va a ser? El H5 entre 200. O sea, vas a tener que hacer 60 entre 200 igual a 0,3. Por tanto, 60 es igual a 200 por 0,3. ¿Ves? Haces tu ecuación. No te olvides que todas las F absolutas entre valor de n es las H relativas. ¿Listo? Como H mayúscula tenemos acá 0,25 para el primero,
Entonces lo repetimos. Luego para H sub 2 acumulada vamos a sumar H1 más H2. Nos da 0,35. ¿Ves? Y así vas a hacerlo. Luego, como no nos dan este dato, nosotros lo podemos hacer así. Sumas todos los datos H1, 2, 3, 4 y eso debe ser igual a ¿qué? A 0,7. De esta forma vamos a poder dar respuesta al valor de M. Por eso, al sumar 0,25 más 0,1 más 4, 4M entre 200 más 3M entre 200 es igual a 0,7. M nos va a salir como valor 10. ¿Ves? M nos va a dar como valores 10. Acá simplemente está el detalle, ¿no? Simplemente le hemos puesto el detalle. A todo por 200, ¿no? 200 por 0,25 es 50, 200 por 0,1 es 20, y acá por 200 4M, por 200 3M y por 200 140. Y así nos va a salir que M es 10. Listo, si M es 10, entonces quiere decir que 4 por M es 40 y 3 por M es 30. ¿Observas? Ya está. Listo. Ahora sí podemos sacar lo que es el 1, 2, 3, así sub 3 mayúscula, que va a ser la suma 0,25 más 0,1 más lo que te sale acá, 4M entre 200, ¿no? Todo ello nos va a dar 0,55. Y ya está. Ya completamos nuestra tabla, ¿eh? Las F mayúsculas, recuerda que son la suma de todas ellas, ¿no? Ya que tenemos que es 40 y 30, ¿no? ¿De dónde salió 4M? No te olvides que acá decía 4M y acá decía 3M. Solamente estamos completando ahora sí los datos, ¿no? F mayúscula va a ser mismo 50, el siguiente va a ser 20 más 50, 70, el siguiente va a ser 40 más 20 más 50, 110. ¿Cerras? ¿Listo? Ahora, vamos a calcular la mediana. Recuerda que para la mediana necesitas la mitad de los datos. Si son 200, puede ser a 100. ¿Ok? Ya está. Si es 100, buscas el dato por primera vez mayor a 100 en las F mayúsculas. En este caso va a ser 110. ¿Qué intervalo le corresponde? De 20 a 30. El intervalo inferior, ¿no? El dato inferior del intervalo es 20. Mientras que la frecuencia que le corresponde a este de acá va a ser, a este intervalo va a ser 40. ¿Ves? Y acá tenemos que la frecuencia absoluta anterior, ¿no? A este 110 va a ser 70. Y lo vamos a utilizar, ¿eh? Y la amplitud de clase pues es 30 menos 20, 10. Reemplazando cada uno de estos datos, ahora sí, acá está la fórmula, vamos a tener que 20 más 10 por 100 menos 70 entre 40 me va a dar 27,5. Ya están estos dos datos trabajados y ahora vamos a hallar el promedio de los tiempos de viaje, ¿ok? ¿Cómo era? X por F entre el total, en este caso 5 por 50 más 15 por 20 más 25 por 40 más 35 por 30 más 45 por 60 entre 200. Y así nos va a quedar que nuestro promedio va a ser 26,5. Siguiente ejercicio. Las edades de un grupo de personas tienen la siguiente distribución de frecuencia. ¿Observas? Acá. Los que están en el intervalo de 15 a 20, pues son 2. Los de 20 a 25, máximo 25 son 6. Los de 25 hasta máximo 30, 14. Determina el promedio de las edades de todos los asistentes. Bueno, necesito la marca de clase, no te vayas a olvidar. Que va a ser 15 más 20, 35 entre 2, 17,5. ¿Ves? Y así vas a formar toda tu amplitud de clase. Y la Sacha, pues ya lo sabemos, ¿no? Cada frecuencia entre el total. ¿Ves? El total es 80 si lo sumamos, es 80. 2 entre 80, 0,025. H sub 2 va a ser 6 entre 80. H sub 3, 14 entre 80. H sub 4, 36 entre 80. Y H sub 5, 22 entre 80. Y ya está. Nos va a salir 31,875. Ahora, haya el porcentaje de alumnos que tiene menos de 30 años. Porcentaje de alumnos menos de 30 años. O sea, hasta acá. 0,025 más 0,075 más 0,175 milésimos, ¿no? ¿Cuánto nos va a dar? Que es lo mismo que hacer 2 entre 80 más 6 entre 80 más 14 entre 80. Y lo podemos sumar. Lo mismo, ¿eh? Y nos va a dar, claro que es más detallado porque no redondeamos los datos, ¿no? No redondeamos los datos.
Ahora, ese resultado lo multiplicas por 100% porque te pide porcentaje. Acuérdate que las H son las H de los porcentajes, los datos porcentados, ¿no? Nos da 27,5 alumnos, tiene menos de 30 años. ¿Cuál es la moda? Bueno, la moda. Identificamos mediante la frecuencia cuál intervalo se repite más y vemos que de 30 a 35, por eso lo marcamos acá. Límite inferior 30, pues la clase modal en este caso va a ser 36 menos la anterior, la diferencia entre la anterior, 14, ¿no? ¿Ves? Y el otro sería 36 menos 22, que te da 22, 14, 36 menos 22, 14 y 36 menos 14, 22. Acá vamos a tener que la amplitud de clase es 5. Entonces la moda va a ser 30 más 22 entre 22 más 14 por 5, que es 30,5. Listo, muy bien, estudiante Ariano. Espero que te haya gustado mucho la clase de hoy. Hasta la próxima.